Vale, chicos, hola. Vamos a iniciar con nuestra clase de mate, nuestra primera clase. Recuerden que la que tuvimos en clase en vivo tuvo ahí un pequeño problema, por eso es que vamos a regrabar esta clase y vamos a ver los temas que vimos ese primer día, ¿vale? Entonces, vamos a iniciar con la parte de aritmética, que es la parte básica, que es lo que vamos a estar primero trabajando con la parte de matemáticas, ¿vale? Entonces, lo primero es iniciar con esta parte de operaciones básicas. Estas operaciones básicas, pues ya sabes cuáles son la suma, la resta, la multiplicación, la división. Vamos a iniciar con suma, resta y multiplicación, pero vamos a añadirle un pequeño plus. Yo estoy casi seguro que tal vez tú te acuerdas de cómo es que se resuelven estas operaciones, pero vamos a iniciarlas con punto decimal, ¿vale? Entonces, lo ideal es que en este momento le pongas pausa al video, intentes resolver esos 3 ejercicios y ya después le vuelvas a poner play para ver cómo es que se hacía, ¿vale? Pero bueno, lo primero es que nosotros, por ejemplo, tenemos una suma con punto decimal. Si tú te acuerdas cómo se hace una suma, por lo regular siempre estamos acostumbrados a resolverlas de manera vertical. Entonces, lo primero sería acomodarla, ¿vale? ¿Para qué? Para que te sea más sencillo. Pero lo importante, ¿qué es lo que pasa con el punto decimal? Bueno, en este caso, por ejemplo, tú tienes que sumar un 12.23 más 328.7. Entonces, el error muy común que a veces llega a pasar es que ustedes agarran y ponen 328.7. Y esta cosa está mal, ¿vale? Lo importante para la suma es que nosotros podamos alinear el punto. Y este punto no está alineado, está bien chueco. Entonces, lo primero que debes de hacer es asegurarte de alinear el punto. Es decir, vas a poner el punto decimal alineado y del lado derecho tú tienes el punto 7 o el 7. Y de este lado tienes un 328. Que si lo acomodas, pues quedaría escrito de esta manera, ¿vale? Entonces, lo importante para resolver tu suma es que el punto decimal quede completamente alineado. Y una vez que lo tienes alineado, ahora sí, ya puedes resolver tu suma con punto decimal. Pero ahora, hay veces en las que ustedes dicen, es que esto no se ve cuadrado, ¿no? Se ve todo chueco. Bueno, no te preocupes. Si tienes TOC con eso, no pasa nada. Lo que tú podrías hacer es añadirle un 0 acá porque no le estás afectando en nada y le puedes añadir un 0 acá porque tampoco le estás inventando algo nuevo, ¿vale? O sea, no le estás causando ningún efecto, ¿vale? Entonces, en este caso, pues puedes hacerlo así y ya empiezas a hacer tu suma, ¿no? Como lo sabes hacer. 3 más 0, pues es un 3. 2 y 7 es 9. Pones tu punto decimal. 8 más 2 son 10, pones el 0, llevas 1 y 2 son 4 y 3 más 0 pues son 3. Entonces tu resultado final es 340.93. Lo importante, que alinees el punto decimal. Cuando llegues a esta parte, lo único que va a pasar es que lo vas a tener que bajar y se acabó, ¿vale? Es lo único que vas a tener que hacer. Ahora, para poder resolver nuestra resta con punto decimal, pues lo primero es que tienes que alinear el punto tal cual lo hicimos aquí. Es decir, en este caso nosotros tenemos un 92.23 menos 8.5. Entonces, lo mismo que hicimos hace rato acá, que el punto decimal esté completamente alineado. Y lo que ya te había dicho, si no te gusta que se vean esos huecos, le puedes añadir unos ceros y ya, no pasa absolutamente nada. Y de aquí, pues resuelves tu resta como tú ya lo sabes hacer, que esto lo sabemos desde la primaria, ¿no? Entonces tendrías que hacer 3 menos 0 es un 3, le pones tu 3. Ahora, tienes un 2 menos 5. En este caso, muchas veces cuando ya más adelante decimos 2 menos 5, pues ya sabes que te da un menos 3. Aquí es algo un poco diferente, que de hecho en la primaria siempre te decía, ¿no? Esa maestra Lupita que tú tenías en la primaria siempre te decía, oye, es que le tienes que pedir prestado 1 al de al lado. Y entonces le pedías prestado un 1 y se convertía en un 12. Que realmente si lo analizas, pues no es que le pidiera prestado un 1, ¿no? Le pedía prestado 10 porque se convertía en 12. Pero bueno, siempre te dijeron eso, ¿no? Le pones un 1 y se convierte en 12. Entonces tú haces 12 menos 5 o a 12 le quitas 5, te van a quedar 7. Y entonces ya te había dicho que cuando llegues a esta parte del punto decimal, la bajes.
Pero también te habían dicho, es que este 2 fue el que le prestó a este. Entonces, esta cosa ya no es un 2, ahora es un 1. Entonces, esta cosa se convierte en un 1 y en teoría lo que tienes que hacer es 1 menos 8, pues tampoco se puede porque al 1 no le puedes quitar 8. Entonces, vuelve a pedir prestado con el de al lado y entonces se convierte en 11. 11 menos 8 te quedaría un 3. Y este 9, como prestó, se convierte en un 8, ¿vale? Entonces ahora tú tienes un 8. 8 menos 0, pues ya sabes que únicamente te queda tu 8. Y tu resultado final sería 83.73. Y se acabó, ¿vale? Ahora, con respecto a la multiplicación, ¿cómo se hace una multiplicación con punto decimal? Bueno, tienes una ventaja. Si te acuerdas cómo se resuelve una multiplicación sin punto decimal, bueno, ya la llevas de gane. Porque pues al principio tienes que hacer algo como muy similar. Escribes tu 23.7, lo multiplicas por 2.8. Si recuerdas cómo es que se hace a mano, porque lo vas a tener que hacer siempre a mano, recuerda que para tu examen de poli no puedes usar calculadora, pues lo que tendrías que hacer es que este 8 lo vas a multiplicar por todos estos números, ¿vale? Entonces ese va a ser nuestro primer paso. Olvídate de los puntos ahorita, ¿vale? Entonces sería 8 por 7, 8 por 7 serían 56, ¿vale? Entonces ponemos el 6 y llevamos 5, ¿vale? 8 por 3 son 24 y 24 más 5 son 29, perdón, ¿vale? Entonces 29. 8 por 2 son 16 y a 16 le sumamos 2, nos daría un 18. ¿Vale? Y entonces, una vez que terminas de realizar tu multiplicación con este 8, lo siguiente que vas a tener que hacer es multiplicar con este 2. Este 2 va a multiplicar a todos tus dígitos de la parte de arriba, ¿vale? Nada más que recuerda algo muy importante. Por ejemplo, 2 por 7 son 14, pero el 4 no se pone directamente aquí. Recuerda que tienes que dejar un pequeño espacio y aquí pones tu 4, ¿vale? Entonces, dijimos 2 por 7 son 14, pones el 4, llevas un 1, 2 por 3 son 6 y 6 más 1 son 7, 2 por 2 son 4, entonces pones tu 4 en la parte de acá. Una vez que terminas de multiplicar con todos tus dígitos, procedes a hacer tu suma, ¿vale? Que vas a tener ahí, todavía no te preocupes por el punto. Si no sabes qué hay aquí, pues le puedes poner un 0, pero realmente es indistinto. 6 más 0 es 6, 9 y 4 son 13, llevas una, 8, 1 y 7 serían 16, llevas una, 4, 1 y 1 serían 6, ¿vale? Ahora, la parte importante, ¿dónde va a ir nuestro punto decimal? Nuestro punto decimal lo tenemos que poner dependiendo de la cantidad de dígitos o de números que hay después de nuestro punto en nuestra operación original. En nuestra operación original yo tengo un número después del punto, otro número después del punto, es decir, en total hay 2 números después del punto. ¿Qué tengo que hacer? Ah, bueno, de derecha hacia izquierda yo tengo que contar 2 lugares. ¿Por qué 2 lugares? Porque aquí había 2 lugares. Si hubiera habido aquí otro número, ah, bueno, hubieran sido 3 y aquí también lo muevo un lugar más, ¿vale? Entonces, así es como vas a tener que saber dónde va a ir ubicado nuestro punto decimal. Y se acabó, ¿vale? ¿Complicado, chicos? ¿Dudas? ¿No? Va que va. Entonces, vamos a ver ahora cómo es que se hacen las divisiones. Vale, chicos, entonces, como les decía, vamos a ver cómo es que se hacen las divisiones con punto decimal, ¿vale? Aquí hay 3 ejercicios de 3 casos, de los 3 casos en los que podría aparecer ese punto decimal. Lo mismo, le puedes poner pausa, intenta resolverlos para ver si es que te acuerdas, pero vamos a ver cómo es que se van realizando, ¿vale? Vamos a hacer primero este que está aquí, ¿vale? Que es cuando el punto decimal, bueno, todavía no, vamos a ver primero eso, ¿vale? Tú tienes que hacer una división de 362.38 entre 12, ¿vale? Entonces, primero, cuando tienes una división escrita de esta manera, es importante que tú la escribas en tu galera, ¿vale? ¿Qué es esa galera? La galera es pues la casita, ¿no? Que comúnmente nosotros le llamamos. Siempre el primer número que nosotros tenemos debe de ir dentro, ¿vale? Es 362.38. Muy importante, el primer número
se pone aquí adentro, ¿vale? El número que va aquí adentro no depende de quién es más grande y todo eso. No. El número que va aquí adentro siempre es el primer número que aparece aquí. Ahora, dividido entre 12, la división entre 12, el 12 lo vas a poner en la parte de aquí afuera, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa cuando tengo una división con punto decimal y el punto decimal está adentro, ¿vale? Bueno, lo único que tienes que hacer es, de momento, resolver la división como tú ya lo sabes hacer. Ahorita no te preocupes por el punto decimal, ahorita vemos qué pasa. Pero si no te acuerdas, primero tienes que ver un 12 multiplicado por qué te va a dar 36. O dicho de otra manera, ¿cuántas veces cabe el 12 en este 36? Importante, como aquí tienes dos cifras, aquí adentro al menos deberías de agarrar dos cifras, salvo que fuese un número más pequeño tendrías que agarrar 3. Pero bueno, en este caso el 12 sí cabe en el 36. ¿Cuántas veces cabe el 12 en el 36? Te cabe 3 veces. 12 por 3 son 36. Y ahí es cuando le ponías un 0. O bueno, depende de cómo hagas la división. Porque muchas veces hacemos o hacíamos, ¿no? 12 por 3 son 36. Y aquí le ponías un menos y hacías tu resta, ¿no? 36 menos 36, 0. Es de ahí de donde sale el 0 directamente. Si tú estás acostumbrado a poner la resta, está perfecto, tú ponlo. Yo prefiero poner el resultado directo, pero eso va a depender de cómo estás tú acostumbrado a hacer la división, ¿vale? Entonces vamos a poner ahí el 0, que es lo que nos sobró. Ahora puedes bajar el siguiente dígito, que es un 2, y la siguiente pregunta importante es 12 multiplicado por qué te va a dar 2, o dicho de otra manera, ¿cuántas veces cabe el 12 en el 2? El 12 no cabe en el 2, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Pues yo tendría que bajar el siguiente dígito, pero para poder bajar el siguiente dígito, primero aquí le debes de poner un 0, porque pues no se puede. Entonces es como 12 por 0, pues sería como lo mínimo, ¿vale? Entonces, en ese momento puedes bajar el siguiente dígito, que sería el 3, se convierte en un 23, pero importante, como ya bajaste un número que está después del punto, el punto lo vas a tener que subir en la parte de aquí, ¿vale? Y ahora sí, ¿cuántas veces cabe el 12 en el 23? Una, ¿vale? Solo va a caber una porque 12 por 2 son 24, entonces pues estaría pasando. Entonces, 12 por 1 son 12. Para 23, ¿cuánto te hace falta? 11, ¿vale? Y ahora vas a bajar tu 8. 12 multiplicado por qué te va a dar 118, ¿vale? Ahí importante, si tú te acuerdas, bueno, si te sabes, bueno, aunque no te sepas la tabla del 12, es fácil inferir. 12 por 10 son 120, ya te pasaste. Entonces, y aparte el 10 no lo puedes poner. Entonces, ¿qué resultado va a ser? Va a ser un 9, ¿no? Entonces, tú tendrías que hacer 12 por 9, te daría 108, si no estoy mal, 108, pero no lo ponemos, ¿no? Nada más ponemos nuestro resultado. 12 por 9 son 108, para 118 nos sobrarían 10, ¿vale? Entonces, así lo puedes dejar, o si quisieras sacar más números todavía, le puedes añadir otro 0 y volver a hacer 12 multiplicado por qué me va a dar 100, o cuántas veces cabe el 12 en el 100 y así sucesivamente, pero por el momento le vamos a dejar hasta ahí, ¿vale? Ese sería nuestro resultado final. Ahora, algo importante, que digo, como tal a lo mejor en el examen no va a venir una pregunta así, pero a veces en álgebra, cuando te piden plantear una ecuación, sí te llegan a preguntar o a poner un texto que contiene estas palabras. Primero, recuerda que esto que te sobra de tu división se le conoce como residuo, ¿vale? El residuo es aquello que te sobra de la división. El resultado que te da la propia división se le conoce como cociente, ¿vale? Al resultado de la división le llamamos cociente. Ahora, a este numerito que tenemos en la parte de afuera de la división o de la galera se le conoce como divisor. Y a este número que tenemos aquí adentro se le conoce como dividendo, ¿vale? Y ya, pero bueno, entonces la división con punto decimal se va a realizar de esa manera cuando el punto únicamente esté adentro. Cuando esté adentro, se va a hacer de esa manera, ¿vale? Resuelves como división convencional, ya nada más cuando llegues a la parte del punto,
lo subes y se acaba, ¿va? Ahora, vamos a realizar primero esa que está allá, porque solamente tiene punto en un lugar y esta tiene punto en 2 lugares. Ahorita lo resolvemos, pero vamos a hacer esta primero, ¿vale? Si tú quisieras resolver esta división, tú tendrías que hacer 2584 dividido entre 0.02. Recuerda, el número que está aquí primero va adentro y este va en la parte de afuera, ¿vale? Entonces, si tú quisieras aplicar lo mismo que aquí, pues de manera directa no se puede porque aquí tienes un 0.02 y entonces la tabla del 0.02 no te la sabes y aparte tampoco se resuelve así, ¿vale? Como para ver cuántas veces cabe en el 2, no se puede, ¿vale? No se resuelve de esa manera. Lo importante de aquí es que tú puedas hacer lo siguiente. ¿Qué necesitas? Este punto decimal que está en la parte de afuera, necesitas recorrerlo hasta el final, hasta que tope con esta línea que esté aquí, ¿vale? Entonces, lo importante es contar cuántas veces. Tienes una vez, 2 veces. El punto lo recorres 2 veces, ¿vale? ¿Para qué? Para que llegue hasta acá. Entonces, si tú escribieras eso, tú tuvieras un 002. Pero 002, ¿a qué equivale? Pues eso equivale a únicamente tener tu 2, porque estos ceros realmente no hacen ninguna diferencia, ¿vale? Entonces es como tener solamente un 2. Pero ahora, importante, tú no puedes llegar y solamente alterar las cosas y ya para poder resolverla más fácil. Para la división, si tú le haces algo aquí afuera, también se lo tienes que hacer aquí adentro. Entonces, en este caso en particular, ¿qué pasa? Bueno, como tu punto decimal lo recorriste 2 lugares, lo que vas a tener que hacer aquí adentro es, mira, tu número normal era 2584, recorriste el punto 2 lugares, lo que vas a tener que hacer es añadirle 2 ceros. Si tú hubieras movido el punto 3 lugares, aquí hubieras añadido 3 ceros. Si solo se hubiera movido un lugar, añades solamente un cero. ¿Cuántas veces es necesario mover el punto? Bueno, eso va a depender de dónde esté ubicado, porque recuerda que lo que tú quieres es hacer llegar hasta esta línea que tú tienes aquí, ¿vale? Y entonces esto se convierte en una división equivalente. El resultado que obtienes de esta es lo mismo que vas a obtener de esta, pero la de abajo pues es más fácil porque es una división entre 2, ¿vale? Entonces, ¿cuántas veces cabe el 2 en el 2? Cabe una vez. Te sobran 0, bajas el 5. 2 multiplicado por ¿qué te da 5? ¿Te acerca? ¿O cuántas veces cabe? Cabe 2 veces. 2 por 2 son 4. Para 5 te sobra 1. Bajas el siguiente número que es un 8. 2 multiplicado por ¿qué te da 18? Por 9. 2 por 9 son 18. Te sobran 0. Bajas el siguiente número. Es un 4. 2 por ¿qué te da 4? Por 2. Por tanto, ¿cuánto te sobra? Te sobra 0. ¿Qué sigue? Puedes seguir bajando el siguiente número, pero luego lo vas a subir y bajas el siguiente y luego lo vas a subir. Entonces, cuando llegues a este punto en donde te sobra 0 y los dígitos que te quedan ya solamente son ceros, yo te recomiendo que mejor ya nada más lo subas de manera directa, para que no estés ahí haciendo tanto el juego de la división, ¿vale? Y ese sería tu resultado. Entonces, cuando el punto decimal esté en la parte de afuera, lo que vas a tener que hacer es recorrerlo a que tope con pared, ¿vale? Eso es lo importante. Ahora, ¿cómo resuelve esta división que tenemos en la parte de acá? Bueno, ya sabes cómo es que se tiene que escribir. Tú tendrías que hacer un 36.12 dividido entre 0.3. Ahora el punto decimal está dentro y está afuera. ¿Cuál es el que te preocupa más? Siempre será el que tienes afuera. Entonces, ¿qué necesitas hacer? Ya sabes, mándalo hasta el fondo, que tope. ¿Cuántas veces lo tuviste que mover? Una vez, solamente una vez. ¿Y qué te había dicho aquí? Añade ceros. Pero es que aquí te dije que añadiera ceros porque como tal no había un punto decimal escrito. Sí lo tiene, nada más que no está escrito. Es como si tuvieras aquí un punto cero, ¿vale? Entonces, para rápido, pues te dije añade los ceros. Pero aquí adentro sí tienes punto decimal. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, lo que pasa es que si aquí el punto lo mueves un lugar, aquí
también lo vas a mover un lugar. Si aquí lo hubieras movido 2 lugares, aquí también lo mueves 2 lugares. Si hubieran sido 3, aquí también hubieran sido 3 lugares. Nada más que, ¿qué pasa si hubieran sido 3 lugares? Ah, bueno, hubiera sido 1, 2 y 3. Hubiera estado hasta el final. ¿Y qué pasa con este hueco? En este hueco hubieras puesto un 0, ¿vale? Como lo que estuvimos haciendo allá. Pero bueno, en este caso en particular, únicamente necesitabas mover el punto un lugar, porque acuérdate que siempre necesitas que llegue a esta línea que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, si reescribieras tu división equivalente, ahora tendrías 361.2, ¿vale? Y en la parte de afuera lo estarías dividiendo entre 3, ¿vale? Y entonces ya sabes cómo se hace la división. 3 ¿por qué te da 3? Por 1. 3 por 1 son 3, te sobran 0. Bajas el 6. 3 multiplicado ¿por qué te da 6? Por 2. ¿Cuánto te sobra? Te sobra 0. Bajas el 1, ¿vale? 3 ¿por qué te da 1? Pues ahí es cuando pones el 0, ¿vale? Para que pues no te pases, se pone un 0. Ahora, ¿eso qué me permite? Que baje el siguiente número, es 12. 3 ¿por qué te da 12? Me da 4, pero importante, cuando llegas a esta parte del punto, lo subes, lo mismo que hicimos aquí, ¿vale? 3 por 4 son 12, entonces ¿cuánto te sobra? Te sobra 0. Y ese sería tu resultado final, ¿vale? Entonces, así es como se resolverían las divisiones con punto decimal, ya sea que esté afuera, adentro o en ambos lados, ¿vale? Vale, chicos, entonces revisamos el siguiente tema que habíamos trabajado, que tiene que ver con los números primos, ¿vale? Esto solamente tiene que ver con una definición muy breve y muy sencilla. ¿Qué son los números primos? Bueno, los números primos van a ser aquellos números que solamente tengan 2 divisores o que solo se puedan dividir entre 2 cosas. Se van a poder dividir entre un 1 y entre la unidad. Perdón, entre un 1 y entre ellos mismos, ¿vale? La unidad es lo mismo. Solo se van a poder dividir entre ellos mismos y entre la unidad. Nada más. Esa es la característica que van a tener los números primos. No habrá ningún otro número que los pueda dividir de manera exacta, ¿vale? Porque se podrían dividir entre cualquier número, pero no de manera exacta o que no te dé un resultado exacto, ¿vale? Entonces, algunos de los números primos más comunes o que yo recomendaría que memorices al menos son estos que tenemos aquí. El 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19. Todos estos pareciese que fueran números impares, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta que hay una diferencia entre los números pares, los impares y los primos, porque muchas veces los confunden. Los números pares son aquellos múltiplos del 2. El 2, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12, todos ellos son los números pares, ¿vale? De números pares, al menos en estos, aparece el 2, ¿no? Los números impares es el 1, es el 3, el 5, el 7, el 9 y cosas así. Pero, por ejemplo, si fueran los impares, aquí nos haría falta el 9, ¿no? ¿Por qué el 9 no aparece como un número primo? Recuerda, los números primos solo tienen 2 divisores, ellos mismos y la unidad. Por ejemplo, el 7. El 7 se puede dividir entre él mismo. 7 entre 7 es un 1. También se puede dividir entre la unidad, o sea, entre un 1. 7 entre 1, 7. Pero ya no hay otro número que pueda dividir al 7 de manera exacta, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con el 9? El 9 se puede dividir entre él mismo. 9 entre 9, 1. El 9 se puede dividir entre 1. 9 entre 1, 9. Y entonces tú dirás, bueno, entonces, ¿por qué no es primo? Porque el 9 también se puede dividir entre 3. 9 entre 3 es 3. Y entonces, como ya hay más de 2 valores que lo pueden dividir, valió. Entonces ya no es un número primo, ¿vale? Entonces recuerda, números primos se pueden dividir entre ellos mismos y entre la unidad, nada más. Estos son algunos. Recomiendo que memorices al menos estos números primos. Hay muchísimos más, como estos que tenemos aquí, que vienen pintados de rosita, del 1 al 100.
pero con estos me conformaría que al menos los recuerdes porque los vamos a necesitar para el siguiente tema, que es máximo común divisor y mínimo común múltiplo, ¿vale? Vale, chicos, entonces vamos a trabajar el siguiente tema que, como ya les había dicho, es mínimo común múltiplo, que se representa con estas iniciales, y el máximo común divisor, que se representa con estas iniciales que tenemos ahí. ¿Qué es el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor? Bueno, ahorita les cuento qué significa o qué quiere decir teóricamente hablando, ¿vale? Primero vamos a ver cómo es que se resuelve, cómo se sacan estos dos conceptos. Básicamente de lo que trata es de hacer divisiones. Divisiones que sean exactas hasta que se conviertan en un 1, ¿vale? Entonces es un proceso de divisiones constantes, ¿va? Y para esto vamos a apoyarnos de los números primos, ¿va? Entonces vamos a ir viendo cómo es que se realiza. Por ejemplo, te piden obtener el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de estos tres números, del 20, del 60 y del 40, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Bueno, vas a escribir el 20, vas a escribir el 60 y vas a escribir el 40. Vas a poner una línea, así como la tengo yo ya dibujada, ¿vale? Y vas a empezar a hacer divisiones exactas con ayuda de tu primer número primo. ¿Quién es tu primer número primo? El número 2. Entonces vas a poner el 2 siempre y cuando alguno de esos números se pueda dividir entre 2. En este caso sí se puede. 20 dividido entre 2 son 10. 60 dividido entre 2 son 30. 40 dividido entre 2 son 20. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, a este 2 yo le voy a ir poniendo una palomita, ¿vale? ¿Por qué le pongo una palomita? Porque este 2 pudo dividir a todos tus números de manera exacta, a todos. ¿Por qué? Porque el 20 ahora pasó a ser 10, el 60 pasó a ser 30 y el 40 pasó a ser 20. Entonces los cambió a todos. Le vas a poner palomita a los números que hayan dividido a todos, ¿vale? Solo a los que hayan dividido a todos. Ahora, ¿qué hago? Vuelvo a escribir el 2. Los números tú los puedes repetir las veces que sean necesarias, pero es importante que al menos uno de estos números se pueda dividir entre este número. En este caso sí se puede. Entonces tú pones 10 entre 2 son 5, 30 entre 2 son 15, 20 entre 2 son 10. Y recuerda, si dividió a todos tus números, le pones palomita. En este caso le ponemos palomita porque a todos los cambió. Entonces, vuelves a poner el 2. ¿Por qué otra vez? Porque el 10 todavía se puede dividir entre 2. Ahora, por ejemplo, 5 dividido entre 2 no es exacto. No vayas a poner aquí 2.5, porque no, solo nos interesan resultados exactos. ¿Qué hago entonces? Lo bajo, lo mantengo así como está. 15 entre 2 tampoco se puede, lo mantengo. 10 entre 2 sería 5. Ahora, importante, ¿le pongo palomita a este 2? No se la pongas, porque el 15 y el 5 siguen siendo los mismos, no cambiaron, así como tu ex, ¿vale? Entonces, como no cambiaron, pues los vas a tener que dejar así sin palomita, ¿vale? ¿Puedo volver a escribir al 2? No se puede escribir de nuevo el 2. ¿Por qué? Porque ya ninguno de estos tres números, se puede dividir entre 2. Me voy con el siguiente número primo. Si lo recuerdas, era el número 3. Escribes el número 3 siempre y cuando alguno se pueda dividir entre 3. Aquí sí se puede. ¿Quién? El 15, ¿vale? Entonces, 5 entre 3 no es exacto, pones 5. 15 entre 3 es 5. 5 entre 3 no es exacto, pones 5. ¿Le pongo palomita al 3? No. ¿Por qué no? Porque estos siguen siendo iguales. Ninguno se puede dividir entre 3. Me voy al siguiente número primo, que es el 5. Aquí sí se pueden dividir, entonces pongo 5, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues dividimos. 5 entre 5 es 1, 5 entre 5 es 1 y 5 entre 5 es 1. Ese 5, como dividió a todos, le ponemos palomita, ¿vale? Y entonces, ya acabaste tu proceso de hacer todas estas divisiones únicamente. Todavía nos hace falta ver cuál es el resultado de estas dos cositas que tenemos, ¿vale?
Vamos primero con el máximo común divisor. ¿Quién va a ser el máximo común divisor? Va a ser la multiplicación de aquellos números a los cuales tú les hayas puesto palomitas. Por eso es importante que los identifiques. Entonces, solamente la multiplicación de los que tienen palomitas, ¿vale? Nada más. Entonces, tú tendrías que hacer 5 por 2 son 10 y 10 por 2 son 20. El máximo común divisor va a ser 20. Pero ahora, ¿qué es el máximo común divisor? Bueno, el máximo común divisor se define como el máximo, o sea, el más grande, el mayor, ¿vale? Que sea común para estos tres números, divisor. Es decir, el número más grande que pueda dividir a estos tres números de manera exacta. Por ejemplo, el 20 me ayuda a dividir estos tres números. 20 entre 20 es 1, 60 entre 20 es 3, 40 entre 20 es 2, ¿vale? Pero ya no hay otro número más grande que pueda dividir estos tres números de manera exacta, ¿vale? Ya no lo hay. Entonces, eso es el máximo común divisor, ¿vale? Ahora, ¿cómo obtengo el mínimo común múltiplo? Multiplicando todos los números que tú tienes aquí, tengan palomita o no tengan. Entonces, vas a tener que multiplicar estos 5 números o estos 5 factores. Lo puedes hacer de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Yo prefiero hacerlo de abajo hacia arriba, pero da igual porque el orden de los factores no altera el producto. O sea, no importa en qué orden multipliques, te va a dar el mismo resultado. Es decir, si tú quisieras empezar por estos dos y luego irte con los otros, es igual. Pero bueno, 5 por 3 son 15, 15 por 2 son 30, 30 por 2 son 60 y 60 por 2 son 120. Ese es tu resultado de tu mínimo común múltiplo. ¿Pero qué es el mínimo común múltiplo teóricamente? Bueno, se define como el número más pequeño que es común de multiplicidad o es múltiplo de estas tres cosas. ¿Qué quiere decir? Que si tú escribieras tu tabla del 20, 20 por 1, por 2, por 3, todo eso, la del 60, 60 por 1, bla, 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 40 por 1, por 2, por 3, bla, y todo eso, el 120 es el número más pequeño que aparece como resultado en la tabla, en las tres tablas de multiplicar, ¿vale? Es el número más pequeñito, ¿vale? Que es coincidente en esas tres tablas de multiplicar, ¿vale? Entonces eso es básicamente el mínimo común múltiplo, ¿va? Y ya, así es como se saca esto. Fácil, ¿no, chicos? Sencillo. Vamos a resolver el del lado derecho primero para explicarles algo muy rápido. Ya sabes qué hay que hacer. Pones tu 20, pones tu 7, pones tu 15, divides entre 2 si es que se puede. 20 entre 2 es 10, 7 entre 2 no se puede, 15 entre 2 no se puede. Los reescribes. ¿Lleva palomita el 2? No, siguen siendo iguales el 7 y el 15. Vuelvo a poner el 2 porque todavía se puede entre 2. 10 entre 2, 5. 7 entre 2, no se puede. 15 entre 2, no se puede. No lleva palomita, ¿vale? Entonces, así es como se tendría que quedar. ¿Puedo repetir el 2? No, porque ya ninguno se puede dividir entre 2 de manera exacta, pero se puede entre 3, que es el siguiente número primo. 5 entre 3 no se puede, 7 entre 3 no se puede, 15 entre 3 es 5, ¿vale? Ese 3 tampoco lleva palomita, entonces así se queda. Siguiente número primo, el 5. 5 entre 5, 1. 7 entre 5 no se puede. 5 entre 5, 1. Este 5 tampoco lleva palomita porque no cambió al 7. Ya solo me falta el 7 porque estos dos ya se volvieron un 1. Entonces pongo el siguiente primo que es 7. Pongo 1, 1 y 1. ¿Este 7 lleva palomita? No lleva. ¿Por qué? Porque estos ya estaban en 1, entonces no los cambio. Entonces, ya terminamos porque todos se convirtieron en un 1. Pero ¿quién es mi máximo común divisor? Porque dijimos que es el que tuviera palomitas y aquí no hay ninguno que tiene palomitas. Entonces, ¿cuál va a ser tu máximo común divisor? Exacto, el 1. No vayas a poner el 0, ¿eh? El 0 estaría completamente mal, ¿vale? ¿Por qué no es 0 si ninguno estuvo palomeado? Bueno, porque como estamos hablando de un divisor, un número que va a dividir,
no puedes poner el 0, porque no existen, bueno, no se pueden realizar las divisiones entre 0. Entonces, el número más grande que va a poder dividir a estos 3 siempre va a ser el 1. El 1 es tu mejor amigo porque siempre va a poder dividir a cualquier número, ¿vale? En este caso, se va a poder dividir entre ese 1 que vamos a tener ahí en cuestión, ¿vale? Ahora, para nuestro nuestro mínimo común múltiplo, ¿qué hago? Multiplico a todos. Lo puedes sacar de memoria o lo puedes ir escribiendo, como tú quieras. 7 por 5 son 35. 35 por 3 son 105. 105 por 2 son 210. Y 210 por 2 son 420, ¿no? 420, ¿vale? Y ese sería tu resultado final. Lo importante, si no hay palomitas para tu máximo común divisor, se deja que es un 1. Evidentemente, si es que no se te pasó poner la palomita, ¿no? Entonces, vamos al siguiente. Ahora vamos a tener que calcular del 50, del 80 y del 45. Yo recomiendo que con estos dos ya estás apto para que puedas intentar tú el tercero. Entonces, ponle pausa. Y ya ahora sí que lo hiciste, trata de ver que hayas tenido la respuesta correcta, ¿vale? Entonces, dividimos entre 2, 50 entre 2 es 25, 80 entre 2 es 40, 45 entre 2 no se puede, pones el 45, divides entre 2 otra vez, 25, lo dejas igual porque no se puede, 40 entre 2 es 20, 45 entre 2 no se puede, pones tu 45, ¿vale? Divides entre 2, 25, 10, 45, ¿vale? Divides entre 2. Recuerda que repites el 2 hasta que ya no se pueda ningún número. Entonces, 25, 5, 45, ¿vale? Ya ninguno de estos se puede dividir entre 2. Siguiente número primo, el 3. ¿Alguno se puede entre 3? El 45, ¿vale? Ahora, ¿cómo puedes saber que un número se va a dividir entre 3 de manera exacta rápidamente? Si tú sumas sus dos dígitos, 4 y 5 son 9, ¿no? El 9 aparece como resultado en la tabla del 3. Entonces, de esa manera, puedes saber que se va a dividir entre 3, ¿no? Digo, a lo mejor este está muy fácil, pero para cuando tengas números más grandes, puedes identificar si se puede dividir entre 3 o no. Pero bueno, el 25, por ejemplo, no se puede dividir entre 3. Pones 25, el 5 tampoco. 45 entre 3 es 15, ¿vale? Divides entre 3 otra vez por este, ¿vale? Entonces sería 25, 5, 5, ¿vale? Importante, no he puesto palomitas porque ningún número ha dividido a todos de manera exacta en el mismo momento, ¿va? Pero ahora te vas al siguiente número primo, que es un 5. 25 entre 5, 5. 5 entre 5, 1. 5 entre 5, 1. Ese 5 sí cambió a todos. Entonces, le pones una palomita. Ya solamente te hace falta este 5. Vuelves a poner otro 5. ¿Vale? Vamos a extender esta línea. Vuelves a poner ese 5. 5 entre 5, 1. Y los otros, pues ya nada más los mantienes. ¿Quién es tu máximo común divisor? Tu 5. El que tiene esa palomita. ¿Quién es tu mínimo común múltiplo? La multiplicación de todos estos números. Vamos a ver si nos sale. 5 por 5, 25. 25 por 3 son 75. 75 por 3, 210, 225. 225 por 2, 450. 450 por 2, 900. 900 por 2, 1800. Y 1800 por 2, 3600. Y ese sería nuestro mínimo común múltiplo, ¿vale? Y así es como se resuelve esta parte de máximo común divisor y mínimo común múltiplo, ¿vale? Es por eso que es importante que se aprendan los números primos y hacer divisiones, sobre todo con la mente, directas, para que no pierdan tanto tiempo. Vale, chicos, entonces, como último tema de mate de la clase 1,
vamos a ver la parte de fracciones, que esto pues lo vamos a definir muy rápido porque solamente tiene que ver con la teoría. Ya en la clase 2 empezamos a ver cómo es que se resuelven las operaciones básicas con fracciones. Primero, hay que tener en cuenta que una fracción se compone de dos partes. Una parte de arriba que se le llama numerador y una parte de abajo que se le conoce como denominador. Las fracciones básicamente representan partes, ¿vale? Por ejemplo, si yo te dijera que te voy a dar una fracción de una pizza, te estoy diciendo que te voy a dar una parte de esa pizza que yo tengo, ¿vale? Entonces, como representan fracciones, pues básicamente lo que hacen son divisiones. Entonces, una fracción, pues de alguna u otra manera, lo que representa es una división. Por ejemplo, aquí podrías dividir 1 entre 4, ¿vale? Pero ahora, existen varios tipos de fracciones. Aquí yo puse 3 en específico, que tiene que ver con la fracción propia, la impropia y la mixta. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de ellas? Bueno, la fracción propia es aquella en la que el numerador es más pequeño que el denominador, ¿vale? Es una fracción propia. Numerador es más pequeño que el denominador, ¿vale? La fracción impropia es al revés. El numerador es más grande que el denominador, ¿vale? Esa es como su característica o su diferencia que van a tener cada una de ellas. Y las fracciones impropias, por lo regular, ya hablamos de números enteros. En las fracciones propias, no, porque como el numerador siempre es más pequeño que el denominador, pues entonces no alcanzamos esa parte entera. Para la parte de la fracción mixta se compone de dos cosas: de una parte entera y de una fracción propia, ¿vale? En este caso esta fracción se puede simplificar, pero bueno, en las siguientes clases van a ver cómo es que se simplifican las fracciones, pero la fracción mixta se compone siempre de estas dos partecitas, ¿vale? Entonces en la clase número 2 van a ver cómo se resuelven las operaciones con fracciones y todo lo que continúa de esta parte de matemáticas. Pero bueno, de esta clase número 1 hasta ahí la vamos a dejar con lo de matemáticas y pues ya nada más hace falta ver con lo que iniciaron en historia, ¿vale, chicos? Hola chicos, bueno, el día de hoy vamos a comenzar con la clase de historia. Vamos a empezar a ver todo lo que es el contexto. Muchas veces sabemos que su examen viene un poco más cargado de todo esto sobre la economía y toda la parte del milagro mexicano, pero vamos a estar viendo esta parte de todo el contexto desde desde la edad contemporánea, ¿sale? Las otras edades también las vamos a ver ahorita, pero no van a ser tan importantes como las que tenemos aquí, ¿sale? Entonces, vamos a ver como primer tema la periodización, ¿sale? ¿Qué va a ser la periodización? La periodización la vamos a meter un poco en historia universal. Es como vamos a tener toda nuestra línea del tiempo y cómo la vamos a dividir, ¿sale? Esto, repito, es de historia universal. Sabemos que en su examen viene más historia de México, pero también vienen preguntas específicas sobre historia universal, entonces aquí tratamos como de mezclarlo, ¿sale? Entonces vamos a ver partes de historia universal, partes de historia de México, alrededor de todo este tiempo que se va a ir desglosando, ¿va? Entonces, la periodización de historia universal se divide en 4 principales edades. Aquí vamos a manejar las edades, ¿va? Vamos a manejar la edad antigua, que de esta sí, como tal, no viene ninguna pregunta, pero es importante comprenderla para posteriormente, cuando se recupera, que es en el Renacimiento, en la Edad Moderna. Entonces, la edad antigua, como pueden observar, fueron las primeras civilizaciones alrededor de todo el mundo, pero como estamos en historia universal, vamos a manejarlo más en Europa y de este lado del mundo. Entonces, la Edad Antigua comprende del 3500 hasta la caída del Imperio Romano de Occidente. Si ustedes se acuerdan, había 2 imperios romanos. Entonces, cuando cae uno, que es el de Occidente, marca el final de la Edad Antigua, y cuando cae el de Oriente, termina la Edad Media, ¿sale? Entonces son diferentes. La Edad Antigua entonces se va a desarrollar en todo esto que tenemos de las civilizaciones antiguas, ¿sale?
Ustedes seguramente conocerán o recordarán principalmente pues a las civilizaciones como los romanos, los chinos, por ahí los griegos, que son importantes, repito, para esta edad del Renacimiento. Los mesopotámicos, India, China, que India es importante porque, como saben, posteriormente con el descubrimiento de América, realmente lo que se quería descubrir eran nuevas rutas para llegar a la India, ¿va? Entonces, eso es lo que sucede en la Edad Antigua. Ahora, en la Edad Media. Bueno, la Edad Media tiene características sumamente importantes. ¿Por qué? Porque a partir de aquí, pues justo ya pasaron varias cosas que para ustedes no les voy a llenar de ese tipo de datos que no necesitan, porque pues eso no se lo preguntan en su examen, pero para este momento empieza una nueva organización política que nos va a ayudar a comprender todo lo que va a pasar a partir de esta edad. Este tipo de organización es muy, muy antigua, pero no quiere decir que por eso ya ningún país se rija a partir de este tipo de organización. Al contrario, todavía tenemos, por ejemplo, en Inglaterra este tipo de organización, ¿vale? Nos referimos evidentemente a la monarquía. Entonces, la organización va a ser de esta manera en la Edad Media. Ustedes se acuerdan porque en la Edad Media es donde surgen absolutamente todos estos tipos de cuentos, ¿se acuerdan? De los reyes, de las princesas y de los caballeros. Esto es importante porque justo así va a ser nuestra forma de gobierno. Entonces, hasta arriba siempre va a estar evidentemente la monarquía, o en este caso, el rey o la reina, ¿sale? En el segundo piso va a estar esta parte del señor feudal. El señor feudal tiene que ver con ser miembro de la iglesia. ¿Pero por qué? Bueno, para esto existen parámetros diferentes, parámetros que se necesitan para que se necesita para este tipo o esta nueva organización. La número 1 es que esto va a ser un poder divino, ¿sale? El poder divino entonces va a ser todo lo que tenga que ver con que un dios, porque aquí todo lo que viene de la Edad Media, como pueden observar, va a tener que ver con la iglesia, ¿sale? Entonces, en este tipo de religión vamos a meter a la cristiana católica, que el poder divino es básicamente que un Dios bajó, eligió a una familia y esa familia ahora es la encargada pues de todo este tipo de organizaciones, ¿sale? Y de cómo mandar y todo el territorio y demás. Entonces, este poder divino, acuérdense, va con la iglesia, siempre. No puede haber monarquía y haber un estado laico, no, todo tiene que ver con lo mismo. El segundo parámetro es que el poder recae sobre solamente una persona, el rey o la reina en algunos casos. No puede haber ningún presidente, no puede haber nada porque eso se ve después, ¿sale? Se ve con la república y demás, pero para eso faltan muchos años. Fíjense, aquí la Edad Media en su grande apogeo es hasta el 1453 y todas estas formas de gobierno, como es la república, surgen hasta los 1770 o incluso en los 1800. Entonces, para esto todavía faltan algunos siglos, por lo que mejor todavía no vemos ese tema, ¿sale? Lo vamos a ver más adelante. Entonces, lo siguiente es que este es un poder hereditario, ¿sale? ¿Qué quiere decir esta parte del poder hereditario? Pues que evidentemente nadie que no pertenezca a la corona va a poder ingresar, ¿sale? Muchos de
De estos matrimonios de princesas con príncipes y demás, casi siempre se dan en el poder un poco más de tener alianzas, ¿sale? De tener reinos juntos, pero en realidad no hay como tal una forma de ingresar o de llegar a ser rey o reina si no se pertenece a una familia real, ¿sale? Esto es importante, repito, porque para que veamos cuáles son las diferencias entre estas monarquías, posteriormente igual después de muchos años de los imperios y después las repúblicas, ¿sale? Que más adelante lo vamos a ir desglosando en todas las clases. Entonces, así era nuestra forma de gobierno para este momento, en la Edad Media, repito. Entonces, acuérdense, monarquía, siempre, 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 monarquía hasta arriba, y luego el señor feudal, que acuérdense que es el que va a tener o manejar todo el dinero, y esto tiene que ver con las tierras. ¿Quiénes trabajaban las tierras? Pues estos que se llaman trabajadores evidentemente, pero aquí les van a llamar siervos, ¿sale? Los siervos, existían dos tipos de siervos para este momento, los que principalmente servían a un señor feudal toda la vida y los que solamente servían ciertas épocas del año, ya fuera para cosechar o sembrar. ¿Por qué lo hacían? ¿A cambio de qué lo hacían? Bueno, hagan de cuenta que evidentemente el rey era el dueño de absolutamente todo. De ahí iba a prestar o a rentar sus tierras para que los siervos las trabajaran. Los siervos daban cuentas, ¿sale? ¿A quién le daban cuentas? Pues al señor feudal, ya sea en especie, todo lo que sembraban y cosechaban, o en dinero, en esta forma del comercio que inicia, y daban dinero a los señores feudales. Pero entonces, ¿qué conseguían a cambio los siervos? Los siervos conseguían, pues número uno, evidentemente un lugar, un techo en donde quedarse, y número dos, protección. ¿Quién dotaba de protección? Pues nada más y nada menos que los caballeros. Seguramente han escuchado hablar mucho de estos caballeros porque es el máximo, vamos a decir, la máxima idea que tienen sobre la valentía, ¿sale? Los caballeros son los que defienden todo un territorio de principalmente pueblos bárbaros. Los pueblos bárbaros en ese momento eran personas que no adoptaban como tal la monarquía, pero que sí se encargaban de saquear estos pueblos que ya tenían una organización diferente. Entonces, todos estaban felices, ¿sale? La monarquía, tenemos que tener también este concepto claro, que la monarquía siempre va a estar llena de burguesía, o van a ser los burgueses. ¿Quiénes son los burgueses? Los burgueses hasta la fecha siguen existiendo, ¿sale? Son personas que tienen específicamente, son dotadas de dinero y evidentemente de poder. No todos los burgueses son malos, porque alrededor de toda la historia vamos a notar justo eso, que todos o la mayoría de hechos relacionados con esto van a ser gracias a los burgueses, porque los burgueses también tenían estudios, ¿sale? Evidentemente esto hace que se creen diferentes movimientos a lo largo de toda la historia que vamos a ver, como la Ilustración. Sin los burgueses, todo este tipo de conocimiento y demás en realidad no hubiera existido, ¿sale? La edad contemporánea con la Revolución Francesa y todo esto es una consecuencia de la Ilustración. Entonces todo tiene que ver con los burgueses. Algunos burgueses evidentemente eran peores que otros, ¿no? Los que sí eran reyes o reinas, pues sí era un poco más diferente. Entonces, esto con la Edad Media, ¿sale? Ahora vámonos a la Edad Moderna. La Edad Moderna es un ciclo sumamente importante, porque a partir de ella lo que va a pasar
es un quebrantamiento de todo lo que conocemos, de todos estos siglos de la Edad Media, a un nuevo cuestionamiento, ¿sale? ¿Cuestionamiento de qué? De absolutamente todo. Tanto de esta parte del, ¿cómo se llama? De la forma de gobierno, como de justo los estados, cuando empiezas a preguntarte por qué la religión lo es todo, por qué nos quitan tanto dinero y demás, porque se sabe que la religión siempre más bien la iglesia, siempre ha despojado de muchas cosas, ¿no? En la actualidad ya casi no se ve, pero anteriormente recuerden que sí se daba mucho estos impuestos absolutos, que eran por ejemplo el diezmo, y que como la iglesia pesaba demasiado en el Estado, pues básicamente la iglesia tenía absolutamente todo el poder, ¿sale? No había cómo evadir este tipo de impuestos. Entonces, lo que sucede en la Edad Moderna es justamente esto, el Renacimiento. ¿Qué es el Renacimiento? Bueno, seguramente ustedes conocen el Renacimiento por algunas otras causas, ¿no? Como por ejemplo, lo han visto expreso en caricaturas incluso. Ahorita que veamos todo esto, vamos a observar, ¿sale? Bueno, ¿qué es el Renacimiento? El Renacimiento está impregnado absolutamente de todo lo que tiene que ver con nuevas ideologías, les decía yo. Estas ideologías tienen en cuenta principalmente el humanismo. Cuando estábamos en esta parte de la monarquía y demás, vamos a llamar que se llama teocentrismo, ¿sale? Teo siempre quiere decir o está ligado a Dios. Entonces, cuando había monarquías, el teocentrismo era lo máximo. ¿Y qué pasa después? Pues que en este periodo vamos a pasar de ser teocentristas, que esto se elimina a veces por completo, pero ya eso es un poco diferente en la Ilustración más que en el Renacimiento. En el Renacimiento vamos a ver cómo seguimos infestados de religión, ¿sale? Entonces, de un teocentrismo pasamos a un antropocentrismo. ¿Qué se daba? Pues justo, enaltecer al ser humano como tal, ya no tanto a Dios, ¿sale? Ya no tenemos como tal este poder aquí un poco más extremo hacia Dios, ¿no? Sino hacia esta parte del ser humano en la actualidad. Ahora, el siguiente punto, reconocer el espíritu clásico grecorromano. Justo hace un segundo hablábamos acerca de todo esto que tiene que ver con los griegos y las civilizaciones antiguas, y esto es justo eso, recuperar todas las ideas que ya tenían las civilizaciones antiguas, principalmente la filosofía, ¿sale? Esto no hay que olvidarnos porque de hecho esta es la diferencia que hay entre el Renacimiento y la Ilustración, ¿sale? La explicación de absolutamente todo. Bueno, si no hay un Dios, entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros, no? Eso es el espíritu clásico grecorromano. Y como pueden observar aquí en la diapositiva, lo mismo pasa con el arte y la recreación. Entonces, esta es otra diferencia que hay entre el Renacimiento y la Ilustración. Ahorita que observemos la Ilustración, justo vamos a observar esto, ¿no? Que se ve un poco más apegado la Ilustración a ya conceptos un poco más científicos, comprobables, mientras que el Renacimiento es todo lleno de arte, ¿vale? Entonces, el último punto es una actitud racionalista. La actitud racionalista, entonces, la vamos a ver a partir de aquí, muchísimo más en el Renacimiento, en la Ilustración, y de aquí ya no vamos a soltar este tipo de, de ideologías
un poco más liberales, más centradas, ¿sale? Entonces, como es el Renacimiento, todo lo que tenga que ver con arte, vamos a ver justo aquí diferentes pinturas y diferentes obras que seguramente muchas las han visto o ya conocen, como la que tenemos aquí, ¿sale? La que tenemos aquí es parte de las obras de Miguel Ángel, que evidentemente fue un renacentista, ¿sale? No solamente era pintor, sino también era escultor. Ahorita que pasemos a observar sus obras, como les digo, seguramente muchas de estas ya las han notado en algún momento. Principalmente, repito, en Bob Esponja, él hace el David, que también es de Miguel Ángel. Entonces, este Renacimiento tiene muchísimos personajes que vamos a ver a continuación. Entonces, el Renacimiento, acuérdense, tiene que ver todo con el arte. Arte, solamente eso, ¿va? Entonces, tenemos por aquí esta, ¿cómo se llama? Esta obra que se llama La Creación, ¿sale? Como ya les había dicho, es de Miguel Ángel. Igual esta obra ya la han podido ver seguramente muchas veces, hay muchos tatuajes de esta, y que como pueden observar es un retrato de lo que sería Dios del lado derecho y el primer hombre o el primer varón del lado izquierdo, y como pueden observar sus manos nunca llegan a tocarse, ¿sale? Entonces este tiene dos explicaciones, bueno, tiene varias explicaciones porque acuérdense que el arte es un poco subjetivo, pero la explicación que más pesa durante este periodo va a ser justo esta, que no se tocan porque el hombre básicamente lo que está haciendo es pues evitando un poco a la iglesia, ¿sale? Este tipo de creencias. Y aquí pues evidentemente se habla de lo que acabamos de ver con el humanismo, ¿sale? Entonces, esa es la explicación, por eso es que en realidad no llega a tocar a Dios, porque Él es el que se está alejando de la iglesia, ¿sale? Entonces, este es un truco que si se los preguntan o si viene en su examen, ¿cómo se van a aprender todos los renacentistas? El Renacimiento, recuerden que surge en Italia, ¿sale? Es el Renacimiento italiano. Entonces, todos los renacentistas que pueden observar aquí, pues en su mayoría son italianos, ¿sale? Vamos a tener al primero, que como les dije, se van a aprender esto por medio de las tortugas ninja, ¿sale? Las tortugas ninja tienen el nombre de todos los renacentistas. Entonces, eso es lo que estamos observando aquí. El primero es Donatello, ¿sale? Evidentemente tienen unos nombres un poco más largos, pero les van a preguntar estos que vemos aquí, ¿sale? Es Donatello. Donatello es el pionero y el número uno en traer el Renacimiento, ¿sale? Estas nuevas ideologías y demás. Aquí podemos observar que principalmente tiene obras un poco más apegadas a lo que sería esta construcción con diferentes materiales, ¿sale? Pueden observar que tiene una técnica nueva, es parecida a un sello, pero todo esto es labrado, es a puro martillo y cincel. Luego vamos a tener a Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci seguramente ya lo han visto muchas veces, ¿no? O han escuchado hablar de él. Él no solamente se puso justo en este tipo de cosas renacentistas como al arte, ¿sale? Él exploró diferentes campos, no solo era artista plástico. Él estudió ciertos campos de la aerodinámica, anatomía humana, era botánico, ¿sale? Y como pueden observar en las obras que vamos a ver con todos estos renacentistas, no solamente son en realidad obras dignificando al ser humano, ¿sale? Sino que todavía podemos ver expresiones sobre la religión, como por ejemplo en el caso de Leonardo vamos a observar el cuadro de la Última Cena, ¿sale? Entonces, evidentemente esto es
tiene que ver con la iglesia. Todavía como que nos costaba tanto trabajo para dignificar al ser humano, ¿sale? Todavía seguía Dios siendo el centro de todo. Entonces, acuérdense, Donatello, Leonardo, y el siguiente que tienen de su lado izquierdo va a ser Miguel Ángel. Entonces, como pueden observar aquí en las imágenes, el que les decía el David es el que está en la parte superior izquierda, que va a ser justamente escultor, principalmente de mármol. Ajá. David, que es como se le llama su obra, está impregnado de todo, ¿no? Vamos a observar toda esta parte de la dignificación al ser humano, pero también de esta perfección del ser humano. Y él también lo pueden observar justo en esto, porque él llevó a cabo todo lo que hoy tenemos como mural, pero en el techo de la Capilla Sixtina, ¿sale? Entonces, si prestan atención, por ejemplo, aquí en medio, justo aquí, vamos a ver la obra que ya les había presentado antes, que es esta de la creación, ¿sale? Otra vez seguimos como tratando de despegarnos, pero en realidad la religión todavía nos llama mucho en el Renacimiento. Y el último renacentista que vamos a tener por aquí es Rafael, ¿sale? Rafael también es escultor, pero principalmente pintor. Ajá. Entonces, él, como pueden observar, también trataba de retratar la cotidianidad que vivía la gente, pero por aquí tenemos otra de sus obras más famosas, que es justo esta pintura en donde se ve la crucifixión. Bueno, lo que pasa después de la crucifixión de Dios, ¿sale? Entonces, repito, esa es la diferencia. En el Renacimiento, acuérdense, todo va pegado casi otra vez, puro Dios, ¿sale? Y en la Ilustración ya son conocimientos un poco más científicos, ¿sale? No como hoy los conocemos evidentemente, pero sí son más científicos, ¿va? Bien, entonces vamos a continuar con esto. Ahora sí vamos a darle paso a la Ilustración, 100%. Entonces acuérdense otra vez, Renacimiento, artes, espíritu grecolatino o grecorromano, y la Ilustración ya son este tipo de aprendizajes más científicos, ¿sale? ¿Qué es la Ilustración? Bueno, la Ilustración surge a partir de 100% el racionalismo. Ajá. De aquí empiezan justo estas ciencias exactas y demás, pero lo que va a hacer el racionalismo pues es justo cuestionar absolutamente todo. Principalmente, repito, como ya les había dicho hace ratito, lo de la organización social y política, ¿sale? Gracias a la Ilustración, diferentes naciones van a tomar en cuenta otro tipo de forma de gobierno, como es la república, ¿sale? Entonces, se basa en el uso de la razón como fundamento de todos los conocimientos y fenómenos naturales y humanos. Es un movimiento burgués, ¿se acuerdan que hace rato hablábamos justo de esto, ¿no? De la burguesía y de todo lo que tenían. Evidentemente, uno de los privilegios que tiene la burguesía es esta parte del estudio, ¿sale? Entonces, por eso para ellos es muy sencillo todo esto. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, aquí se va a aumentar el progreso, ¿sale? Como ya les dije, todo lo que tienen que hacer es cambiar las formas de gobierno, que evidentemente también falta un poco de tiempo, ¿sale? Algunos siglos. Progreso material, político, económico y científico. Otra cosa que surge a partir de la Ilustración van a ser los primeros derechos del hombre, ¿sale? Pero también para eso falta un poco de tiempo. Y la última característica es que exalta los derechos naturales del hombre
como la libertad, la igualdad, la propiedad, tolerancia y felicidad. Todos son diferentes dependiendo de qué lo veamos, ¿no? Como les digo, la ilustración es lo que genera, por ejemplo, la independencia de las 13 colonias, pero ahí son derechos diferentes. Entonces, todo se lucha por los derechos del hombre, pero son derechos diferentes, a diferencia de, por ejemplo, en la Revolución Francesa. Eso es lo único que cambia, nada más. Bien, entonces, como les dije, vamos a ir mezclando un poco esta parte de la historia de México e historia universal, porque pues también necesitamos un poco de contexto de todo esto que ha pasado en México. Esto igual seguramente muchas veces lo han visto todavía en la escuela y demás, porque pues es el contexto. No podemos hablar de todo lo que sigue principalmente si no vemos pues todo cómo se viene la organización, porque nosotros también teníamos organizaciones, ¿sale? Entonces vamos a verlo aquí, que es esta parte de las civilizaciones antiguas, al igual que en esta parte de Europa, como pudimos observar con los griegos, con los romanos y demás. Aquí en México, y no solo en México, como pueden observar el mapa, son diferentes territorios, ¿no? Muy al norte, lo que hoy sería Estados Unidos, y muy al sur, lo que hoy serían Guatemala, Belice, etcétera. Entonces, si alcanzan a observar, cada uno de estos tiene una organización diferente, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, dependiendo de la ubicación, vamos a tener culturas mesoamericanas, aridoamericanas y oasisamericanas. Lo que hace que este tipo de civilizaciones dejen de ser nómadas y se conviertan en sedentarias va a ser la utilización principalmente de la agricultura, ¿sale? Entonces, vamos a tener, por ejemplo, aquí las culturas aridoamericanas, que son las primeras que tenemos, que son las que están del lado izquierdo. Entonces, culturas aridoamericanas, la huichol, la opata, la tarahumara, la yaqui, ¿sale? Principalmente estas a veces no las vemos mucho, en donde nos centramos más cuando nos las enseñan en la escuela, son las culturas o las civilizaciones mesoamericanas, que igual ahorita que las veamos podemos observar que sí hay una diferencia, ¿no? ¿Qué hay en Aridoamérica? Bueno, como su mismo nombre lo dice, realmente todo es árido, el clima es muy extremo, entonces este tipo de civilizaciones pues luchan más por esta supervivencia, ¿sale? Entonces aquí van a ver regiones áridas, lluvias muy, muy escasas, casi nada, ¿sale? Vamos a tener alimentos como los nopales, los agaves, bellotas. Casi no hay como tal una agricultura como la que vamos a observar en Mesoamérica, ¿sale? Y en Oasisamérica, acuérdense que cuando hablamos de un oasis es un pequeño territorio de lo que tenemos aquí de agua, ¿sale? Es un pedacito donde se almacena mucha agua, que como pueden observar al estar en medio de Aridoamérica, pues Oasisamérica, pues sí es como una isla, pero de agua, ¿sale? Entonces, aquí pertenecen todas estas civilizaciones que tienen de su lado derecho, que es la Anasazi, la Hohokam y la Mogollón, ¿Qué hacían? Pues exactamente lo mismo. Principalmente se van a ver como ciudades elaboradas de adobe, ¿sale? Vamos a observar un poco más de agricultura por ser este pedazo donde más hay agua, y con sus construcciones van a tener grandes complejos habitacionales, ¿sale? También jugaban juegos de pelota,
realizaban cerámica, que es lo que vamos a observar más dentro de Mesoamérica. Ajá. Estos son importantes, así los que les puse, por ejemplo, aquí en Mesoamérica solo les puse a los olmecas, los teotihuacanos, los mayas y los mexicas, pero sabemos que también hay diferentes civilizaciones que ahorita a lo mejor vamos a checar, pero estas son las que más vienen en su examen, ¿sale? Estas lo que van a hacer básicamente, la pregunta que viene sobre estas civilizaciones es una relación de columnas. Entonces, de una parte les ponen Oasis América, Aridoamérica y Mesoamérica, y del otro lado les van a poner los nombres. Entonces, es importante que ustedes sepan que, por ejemplo, Mogollón pertenece a las civilizaciones Oasis americanas, ¿no? O que los yaquis pertenecen a Aridoamérica, o los olmecas a Mesoamérica, pero que, como ya les mencioné, pues tal vez estas civilizaciones mesoamericanas son un poco más sencillas porque las hemos visto toda nuestra vida, ¿vale? Bien, entonces vamos a continuar con esto, que es las civilizaciones. Ahora, como pueden observar, nos vamos a venir de este lado, de todo lo que es América hoy en día. Así como tuvimos nuestra periodización en Historia Universal, que era la Edad Media, Edad Contemporánea y demás, vamos a tener estas, se llaman aquí horizontes, ¿sale? Los horizontes en las civilizaciones mesoamericanas, pues justo van a ser 3, ¿sale? Es el periodo preclásico, clásico, posclásico, y dentro del posclásico va a surgir uno que se llama histórico, que de hecho ese horizonte histórico lo único que va a comprender va a ser la parte de la conquista, ¿sale? Entonces, vamos a empezar con el preclásico. Del preclásico solamente vamos a tener una sola civilización, ¿sale? Esta civilización de hecho es conocida como la cultura madre. Entonces, la cultura madre son los olmecas. Principalmente, evidentemente, son pioneros en recolección y comercio, que en realidad antes no se le llamaba comercio, se le llamaba trueque. ¿Qué tienen de característica o qué comparten característicamente hablando estas civilizaciones? Es que todas van a ser politeístas, ¿sale? Acuérdense que esta palabra, el sufijo poli, tiene que ver con muchos, varios. Entonces, ser politeístas es que cada uno tiene diferente adoración a diferentes dioses. Esa es la diferencia entre ser, por ejemplo, cristianos o católicos que estaban de la otra parte del mundo, que aquí, ¿sale? Entonces podemos ver que, por ejemplo, los olmecas van a tener adoración al jaguar y al viento principalmente. Todos estos dioses, chicos, van a ser los mismos casi siempre, ¿sale? ¿Pero por qué tienen diferentes nombres? Bueno, pues porque alrededor de todo este paso del tiempo y conforme van cambiando las civilizaciones o las culturas, también cambian de lengua, ¿sale? Entonces muchos hablan maya, otros hablan náhuatl, etc. Entonces eso es lo que cambia, tienen diferentes nombres por la lengua que se utiliza, pero en realidad pues todos, como tienen muchos dioses, van a tener uno hacia el agua, hacia la lluvia, la guerra, etc. ¿Sale? Entonces vamos a tener por esta parte también un poco de escritura, numeración y calendarización. Esta calendarización se lleva a cabo principalmente por esta visión que hay por diferentes astros, ¿sale? Entonces tiene que ver con justo diferentes conocimientos que tienen todas estas civilizaciones, ¿sale? ¿Dónde puedo encontrar a los olmecas? Los olmecas se van a desarrollar alrededor de lo que hoy sería Veracruz y Tabasco, porque de igual forma acuérdense que esto de la división política y demás pues tiene poco tiempo. Bueno, evidentemente no existía para esos entonces, ¿vale? Entonces, esta es la primera cultura, acuérdense, pertenece al preclásico
y pues evidentemente son los primeritos que hacen todo, ¿sale? ¿Qué hacen con esta parte de la agricultura? Bueno, acuérdense que la agricultura está permeada de principalmente, número uno, y lo que siempre sabemos hasta la fecha, el maíz, ¿sale? Vamos a tener maíz, frijol, calabaza. Vamos a tener chile. El chile es muy importante para estas civilizaciones. El maíz también se servía en todo, ¿sale? Se utilizaba para todo, tanto para comer como también para bebidas, como es el caso del pozol, ¿sale? El pozol es una bebida como un atole a base de masa, pero frío. Maíz, frijol, calabaza, chile y creo que ya, ¿sale? Entonces, esto es principalmente lo que se genera con la agricultura. Ya sabemos que todo lo demás, como es el arroz, el trigo, y principalmente la ganadería, esto se va a dar con la conquista. Entonces, para eso todavía falta algunos años, ¿sale? Bien, entonces vamos a conocer a los siguientes, que ya este progreso, o este proceso más bien, se convierte en el horizonte clásico. Entonces ya vamos avanzando, ¿sale? Aquí vamos a tener en el proceso clásico, bueno, más bien en el horizonte clásico, se va a ver justo esta diferencia. Aquí ya hay más civilizaciones desarrolladas, ¿sale? Vamos a tener, por ejemplo, a los mayas. Los mayas, aquí sí se ve un avance muchísimo más que en la primera civilización, que como ya dijimos, pues evidentemente es diferente porque es la pionera, es la primerita. Entonces aquí vamos a ver, los mayas tienen toda esta parte de la agricultura, que es otra de las cosas que también van a tener en común todas las civilizaciones mesoamericanas, porque evidentemente gracias a esto pues sobreviven, ¿sale? La cultura maya, entonces, si pueden observar aquí en el mapa, van a estar principalmente presentes en la península de Yucatán y un poco más al sur, que ya son partes donde tal vez ya no es el territorio nacional, como es el caso de Guatemala y Belice, y un poco más hacia el sur, ¿sale? Ellos también tenían estos conocimientos de las matemáticas, como son el uso de fracciones, el uso de cero y de logaritmos, ¿sale? Ellos sí eran más matemáticos que cualquier otra civilización. Tenemos avances astronómicos, como lo que ya dijimos a partir del calendario justo, que tiene que ver sumamente, absolutamente todo, que son la visión de algunos cuerpos, como es el caso de Venus, ¿sale? Los mayas fueron los primeros que descubrieron Venus. Tenemos el calendario, que ya sabemos que este calendario no es igual al de nosotros, porque tiene más días, pero también tiene en común con el calendario que ahorita manejamos, que sí tiene ciertos días marcados, ¿sale? Estos días, pues evidentemente era para ellos los que podían sembrar, los que podían cosechar, los días que realmente no se podía hacer nada por darle gusto a los dioses, ¿sale? Entonces, esto es lo que pasa con los mayas. También teníamos el juego de pelota, que ya lo habíamos mencionado justo con las civilizaciones aridoamericanas. Lo que van a hacer es cambia la cosmovisión. Todas las civilizaciones muchas veces podemos observar que es el juego de pelota. Acuérdense que este juego es como un híbrido entre lo que hoy sería básquetbol y fútbol, pero sin el pie. En realidad solamente se jugaba con la cadera, ¿sale? Entonces, igual el juego de pelota cambia. Algunos lo jugaban para mantener, era como esta cosmovisión de tener un equilibrio entre el bien y el mal o demás, pero la cosmovisión es diferente, ¿sale?
Entonces, este juego de pelota, acuérdense que eran equipos, evidentemente, y el equipo que ganaba era el que era sacrificado, porque para ese momento igual todas estas cosmovisiones que hemos visto, pues en realidad no existían estas cosmovisiones de la muerte, al contrario, ahí morir, pues era justo esta parte de valentía, de ser heroico y demás. Entonces, también toda esta parte de la muerte, de esta cosmovisión que tenemos hoy en día, la traen los conquistadores, ¿sale? Ahora vamos con los teotihuacanos. Los teotihuacanos son muy importantes porque los teotihuacanos son como padres de los aztecas, y los aztecas o mexicas, como también se les conoce, pues sabemos que fueron una civilización muy fuerte, ¿sale? Entonces los teotihuacanos, como pueden observar, más bien si no hubiera habido teotihuacanos, tampoco hubiera habido aztecas. Entonces esa es su característica fuerte, ¿sale? Entonces, como pueden observar, a diferencia de los olmecas y de los mayas, los teotihuacanos se van un poco más hacia el centro de México, a lo que hoy conoceríamos como el Valle de México, ¿no? Está en el Estado de México, en Puebla, tenemos un poco también en Hidalgo, y principalmente se va acercando más a la Ciudad de México. Entonces, esa es la característica que tienen de importancia los teotihuacanos, aparte de que observen el número de habitantes. El número de habitantes en Teotihuacán era de entre 100,000 a 200,000 habitantes, que para ese momento, por el índice o la tasa de mortalidad, que no había medicamentos y demás, pues era muy alta, son muchísimos habitantes, ¿sale? Tenemos urbanismo, ellos sí tenían como tal ya complejos habitacionales, ¿no? También hablamos acerca de la arquitectura, que tiene que ver con la construcción de sus centros ceremoniales, ¿sale? Tenemos economía y política. La política se habla, aquí es importante hacer pronunciación porque como pueden observar a lo largo del tiempo, conforme se van acabando, bueno, no es que se acaben estas civilizaciones, sino que cambie su tiempo de máximo esplendor, así se le llama, pues van cambiando. Y aquí no, la política la sostienen hasta el final, que es un gobierno teocrático, ¿sale? El gobierno teocrático que manejan aquí las civilizaciones es un poco parecido a lo que se manejaba con las monarquías, ¿sale? Acuérdense que teo quiere decir Dios, y lo que se explica Dios es lo mismo que con la monarquía del poder divino, ¿se acuerdan? Que es que Dios bajó, eligió una familia y esa familia es la que tiene este derecho, ¿sale? Entonces, lo mismo pasa y funcionó también esta política que se siguió usando hasta el tiempo de los mexicas o de los aztecas. Entonces, solamente que aquí evidentemente no le llamaban rey o reina, sino que más bien solo hubo reyes y se llamaban tlatoanis, ¿sale? Esto igual también varía un poco en qué lengua estemos, pero en la de los mexicas es tlatoani, ¿sale? Y el arte plasmado también es una característica que tienen casi todas las civilizaciones mesoamericanas, ¿sale? Que comparten el arte. Por ejemplo, los teotihuacanos son los encargados de la utilización del jade y de la obsidiana. Aquí, como pueden observar, haciendo diferentes cosas. Esta máscara que tienen aquí es una máscara de jade. Entonces, la obsidiana también la utilizaban para hacer armas. Son piedras que son muy fáciles de afilar y que funcionan como armas, ¿va? Bien, entonces vamos a pasar o vamos a continuar con esta parte. Aquí ya vamos a entrar al último periodo, ¿sale? ¿Qué van a hacer? El posclásico y posteriormente
el histórico, que como les decía, ya viene un poco inmerso dentro del posclásico porque comprende la parte de la conquista. Entonces, como pueden observar, muchas de estas civilizaciones, pues evidentemente tienen o comparten estados o territorio, porque pues al final todos vienen de la misma, ¿sale? Entonces aquí podemos observar, por ejemplo, a los toltecas, que igual ya están un poco más inmersos en el centro de México, como es un poco Guanajuato, igual Hidalgo, que ya habíamos visto que también ahí hay teotihuacanos. Principalmente sus características es otra vez la organización teocrática, la agricultura del maguey para la entonces producción del pulque, ¿sale? Tenemos aquí a los zapotecos, que igual los zapotecos están un poco más del otro lado. ¿Se acuerdan que nosotros con los olmecas vimos que venían de Veracruz y Tabasco? Bueno, pues aquí ya se logra poblar incluso no la parte del Golfo, sino la parte del Océano Pacífico, como es esta parte de Oaxaca y Guerrero, ¿sale? Entonces, los zapotecos tienen esta inversión hacia realizar la sal, la cal, la arcilla, y también empieza la orientación conforme a los astros. Que entonces sabemos que aparte de ser politeístas, aparte de ser muchas de estas civilizaciones, lo que conocemos como las matemáticas hoy en día, también éramos muy astronómicos, ¿sale? Vamos a observar también a los mixtecos, que comparten territorio con los zapotecos, esta parte de Guerrero y Oaxaca, repito. También podemos observarlos en Puebla, que manejan la orfebrería. La orfebrería es este arte de hacer accesorios, ¿sale? Aretes, piezas, collares de diferentes materiales, porque justo acuérdense que de ahí surge toda esta diferencia, ¿sale? No podíamos todo el pueblo común usar las mismas cosas que vestían o que portaban los ¿cómo se llama? Los de la familia real, ¿no? Parte de este gobierno teocrático. Entonces ahí estaba la diferencia. También podemos observar pues el juego de pelota. Entonces aquí ya es importante porque aquí vamos a observar a la mayor civilización, que es por la que más se conoce, porque era una civilización sumamente fuerte, ¿sale? Vamos a tener a los aztecas o mexicas, que bueno, aquí no se alcanza a ver mucho en el mapa, pero ellos lo que van a habitar van a ser pues lo que hoy es la Ciudad de México. Entonces, si se acuerdan, eso pues también es importante porque sus centros ceremoniales pues son lo que hoy sería toda esta parte del Templo Mayor y demás en el centro de la ciudad, ¿sale? Características de los aztecas, bueno, tenemos la triple alianza. Aquí, acuérdense lo que siempre les digo, hay dos triples alianzas, ¿sale? La triple alianza de aquí es de los aztecas y la otra triple alianza la vamos a ver en la Primera Guerra Mundial. Entonces es importante que leamos bien nuestra pregunta del examen para poder observar a qué triple alianza se refiere, ¿no? Tenemos entonces triple alianza, que es los aztecas con los habitantes del lago de Texcoco y con Tlatelolco, ¿sale? Esta triple alianza lo que va a hacer someter a pueblos un poco más pequeños, como por ejemplo los tlaxcaltecas, que también funcionaron como, pues sí, fueron más apegados a los españoles y ayudaron a la conquista, porque todo el sometimiento que estaban llevando, ¿no? Entonces esta triple alianza cobraba algo que se llamaban tributos. Los tributos pues es justo como este derecho o pues sí estas cosechas y demás que les daban los pueblos pequeños a la triple alianza para poder seguir viviendo, ¿sale? Era como una especie de derecho de piso. Sometimiento de pueblos pequeños,
comercio. Aquí en Tlatelolco es donde por primera vez se ven vestigios de lo que sería el primer tianguis, ¿sale? Entonces ya aquí igual era evidentemente una especie de trueque, pero ya se veía más específico, ¿sale? Tenemos el Calmecac y el Tepochcali. El Calmecac y el Tepochcali tienen características importantes porque aquí es justo lo que se ve de diferencia entre lo que llamamos pues el pueblo común y todo lo que es ¿cómo se llama? La familia real, ¿no? Que tanto les decía, que es también conocida como nobleza. Entonces, aquí hay una diferenciación porque, por ejemplo, en el Calmecac era más bien de la élite de esto, de la nobleza que les acabo de decir, en donde enseñaban un poco de cosas diferentes, ¿no? Como arte, como estrategias militares, porque también el ser militar en ese momento era de gran peso. Y en el Telpochcali era para todo el pueblo común, ¿sale? Ahí enseñaban a ser guerreros. Esa es la diferenciación, ¿no? En unas estudiaban solamente estrategias y en el otro, pues absolutamente todo lo que tuviera que ver con con lo físico, ¿sale? También enseñaban esta parte de los oficios, ¿sale? De oficios diferentes, aunque repitamos que esto es un poco más para los hombres. Las mujeres para ese momento todavía no podían estudiar, más bien pues eran encargadas como de la casa, ¿sale? Bien, entonces esto es lo que sucede aquí por esta parte de las civilizaciones, ¿sale? Ahora vamos a observar o vamos a dar paso a toda esta parte del descubrimiento de América. Esta parte seguramente ya la han visto muchas veces igual a lo largo de toda su carrera o de toda su educación y formación, ¿no? El descubrimiento de América, acuérdense, fue en 1492, ¿sale? Hay algunos parámetros o algunos puntos importantes que podemos observar a partir de este descubrimiento. El número 1, bueno, la búsqueda de nuevas rutas comerciales, ¿sale? ¿Por qué? Para ese momento, acuérdense que otra característica de esta parte de la monarquía absoluta, de esta forma de gobierno, es que entramos en un control monopólico. Este control monopólico o un control monopólico, acuérdense que tiene que ver con que no se pueden usar las mismas rutas comerciales, no hay apertura de mercados, es más bien un poco egoísta, ¿no? Vamos a llamarlo de esa forma. Entonces, como justo casi todos eran monarquía absoluta para ese momento, pues justo se buscaban nuevas rutas comerciales. En realidad, a donde se quería llegar siempre, acuérdense, es a la India. La India contaba con características específicas, ¿sale? Muchos avances, el uso de la pólvora, de la seda, que la seda, como era lo mejor, pues había que llevárselo a los reyes de cada parte, y por eso es que principalmente se trataba de llegar aquí a la India, que como pueden observar en la imagen, está justo aquí, ¿sale? Entonces, esto es lo que se trataba de realizar, llegar a la India, pero como pueden observar, es que creo que casi no se ve ahí, pero bueno, aquí tenemos la carrera entre portugueses y españoles, pero los españoles sin querer llegaron a otro punto, ¿sale? Este punto es lo que hoy conocemos como el Caribe, principalmente a lo que hoy se llama El Salvador, ¿sale? Entonces, esto ocurrió pues porque evidentemente acuérdense que después de esta parte de ¿cómo se llama? Esta parte de
la Ilustración y demás, fue lo que hizo que se abrieran las rutas de navegación, ¿sale? Porque acuérdense que para ese momento se creía que la Tierra era plana, entonces que en realidad no había absolutamente nada de otro continente y demás, ¿no? Entonces eso fue lo que muchas veces como que los paró para no hacer este tipo de descubrimientos. Ya para este momento pues justo se nota que los españoles cuando llegaron pues que la Tierra en primera no era plana y que después pues había otra cosa, ¿sale? Entonces vamos a observar aquí los avances de navegación que tienen que ver justo con estos nuevos descubrimientos y el interés económico de los reinos europeos. Aquí también entra en concepto algo que vamos a ver más adelante con la religión, pero justo de estos reinos europeos, acuérdense que a nosotros nos van o los encargados de todas estas navegaciones y demás, van a ser los reyes de España, que era Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. Igual, otra vez, repito, acuérdense que para ese momento los matrimonios eran un poco arreglados dependiendo de las alianzas que se pudieran obtener, ¿sale? Características de estos monarcas, bueno, Isabel era la que llamamos Isabel la Católica y ellos son los primeros en impulsar esta parte de la Santa Inquisición. Esa pregunta es una pregunta que también viene mucho en su examen, ¿sale? ¿Quién es el que impulsó la Santa Inquisición? Los creadores como tal fueron Isabel y Fernando, pero en realidad el que le dio más peso en todo su mandato fue Felipe II. Entonces, este dato no lo olviden y si pueden subrayenlo súper bien, porque justo es lo que pasa. Esa pregunta viene siempre muy específica, vienen algunos nombres, pero el monarca que sí o sí estuvo con la Santa Inquisición y le dio más peso fue Felipe, ¿sale? Entonces, para que lo tengan ahí marcado. La expansión del cristianismo, como vamos a observar, este periodo de el Renacimiento y la Ilustración y demás, pues sí causa un poco de conflicto porque en realidad se está perdiendo las creencias, ¿sale? Y al perderse las creencias, pues evidentemente se pierde la religión, como encuentran un nuevo punto el cual puede ser sometido o puede tener características muy moldeables, por así decirlo, pues justo se busca expansión de todas estas ideologías. Y la curiosidad y espíritu de aventura del Renacimiento, justo toda esta como obligación, ¿no? Como tratar de ver qué sigue, como todo esto es lo que vamos a ver por parte de los descubrimientos. Y no solo pues aquí de la parte de España, hablamos de la parte de España porque pues evidentemente a nosotros son los reyes españoles, pero sabemos que por ejemplo después en la parte de lo que hoy sería Brasil, pues llegan los portugueses, en la parte más del norte, pues en las 13 colonias norteamericanas, pues llegan los ingleses y más al norte todavía, pues también encontramos franceses, ¿no? Entonces, esto depende de cada uno de todos estos expansiones y de diferentes monarquías e imperios o demás, ¿va? Bien, chicos, entonces le vamos a dejar hasta aquí para este momento. Ya saben que si tienen dudas, pues pueden comentarnos y no olviden de estudiar, ¿vale?